En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, poderoso Dios. Te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús todo esto. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Espero que estén unidos conmigo en petición. Espero que estén unidos conmigo también. Por un momento vamos a unirnos en alabanza y vamos a pedirle al Señor que nos permita gozar estos momentos para darle la honra que Él merece. Él merece todo esto y más. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Si yo pudiera comprender lo que sufriste tú por mí, no tardaría en servirte y dar mi vida, Señor, a ti. Aunque yo no comprenda todo, yo soy el hombre más feliz, porque yo sé que he sido salvo y que contigo me voy a ir. Señor, a ti te alabaré. Dame
Verdaderamente nuestro Dios es el único que nos da las fuerzas. Si no fuera por su misericordia y su fortaleza, nosotros desmayaríamos, decaeríamos. Pero gracias a Dios, Él nos sostiene. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ciertamente, tal vez fueron 1 o 2 coritos, pero el propósito es de que usted y yo sigamos conectados con Dios. Que no paremos, esa conexión no debe cortarse, esa conexión debe de continuar hacia el frente. Hay un propósito en esa conexión y ese propósito es de que usted y yo continuemos siempre en esa relación con Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Nosotros tenemos bendiciones que están reservadas, que Dios las tiene ya allí listas, preparadas para nosotros. Hay muchos que no las reclaman y las bendiciones se están quedando allí. Les quiero decir que usted y yo tenemos que luchar por alcanzar esas bendiciones, pero para eso se requiere de que nosotros estemos en Dios. Muchas de las bendiciones, por nosotros no acudir al llamado de Dios, nosotros las perdemos. Por nosotros no estar en esa relación con Dios, nosotros perdemos esas bendiciones. Pero es tiempo, gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que hace, no recuerdo si es 2 servicios, el sábado pasado yo les hablé, hablando de la independencia del pueblo de Israel, ciertamente. Y quisiera continuar un poquito más con ese tema, es algo muy profundo. De alguna manera usted y yo tenemos cosas que aprender. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo también tuvimos un día y muchas veces nosotros, pues ciertamente, de alguna manera entramos a celebrar algunas cosas como si fuéramos tradicionales, pero realmente mi independencia a mí me llegó en un noviembre de 1989. El nombre de Cristo fue invocado en mí. Y gracias a Dios porque tuvo misericordia el Señor y me permitió conocer ese nombre que es sobre todo nombre. Aunque yo había sido bautizado anteriormente en los 3 títulos, pero les quiero decir que realmente conocer y tener el nombre de Jesús es algo maravilloso. Amén. Y ciertamente les quiero decir que de lo que estábamos hablando fue un proceso que definitivo. Yo me puse a escudriñar la escritura y miré una guerra que Dios llevó a cabo con los egipcios, de tal manera que me deleité como Dios operó en esa guerra, teniendo misericordia cada que clamaban y cada que se rendía a Faraón. Dios tenía misericordia de Faraón y del pueblo de Egipto, y se volvió a arrepentir Faraón, y era un juego de que hoy sí me arrepiento y para mañana no. Por eso tuvo que pasar 10 secciones de una manera a tratar Dios con ese líder, y fue un término donde tuvo que ser derrotado completamente y miró que con Dios no se puede. Amén. Y esta es la parte, muchas veces nosotros contendemos con Dios y no nos damos cuenta que estamos contendiendo con el Creador de nuestra vida. Nos rebelamos contra nuestro Dios y estamos nosotros rebeldes contra Dios. Pensamos muchas veces, el ser humano, le digo por mi parte, yo no sé si usted pasó por esto, pero muchas veces nos pensamos que por sí mismos nosotros sobrevivimos y hacemos las cosas que hacemos, pero no, hay un malentendido en nuestra manera de pensar. Definitivo, cada una de las cosas que nosotros hacemos o vivimos es por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Y les quiero decir, nuestra independencia se suscitó ciertamente. Voy a continuar un poquito más para enfrente y empezar casi, ciertamente vamos a tomar algunos puntos de lo que hablé anteriormente, pero les quiero invitar de alguna manera que usted y yo tomemos en cuenta que dice la escritura ahí en el libro de Romanos, desde el capítulo 5, desde el verso 12 hasta el 18, tenemos una explicación completa y podemos leerlo ahí alternadamente. No se va a poder, pues usted no los voy a escuchar, mejor lo vamos a leer. Les voy a invitar que ustedes conmigo lo lean.
Y vamos a leer, pues aquí no hay más de que mi esposa y yo, por eso es que le digo que tal vez no vayan a escuchar allá. Además, ella no tiene un micrófono. Pero abran su Biblia en el capítulo 5 del libro de Romanos y vamos a pasearnos por algunas escrituras tal vez, pero el propósito es de que usted y yo pongamos atención cómo fue que se suscitó nuestra libertad. ¿Cómo fue que Dios propició nuestra libertad? Ciertamente fue una promesa, como yo les decía en la anterior enseñanza, les decía que ciertamente fue una promesa de parte de Dios, que Dios prometió ahí en Génesis 3:15, y de ahí se derivó todo esto. Pero aquí, empezando del verso 12, empieza a dar una explicación nuestro Dios a través de la revelación que le dio al apóstol Pablo, de tal manera que le explicó todo cómo aconteció desde el principio y cómo aconteció hasta la liberación de aquellos que reciben su nombre para ser libres de pecado. Amén. Y dice así la escritura, y después leemos del 12 hasta el 18, el capítulo 5, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta pregunta sería yo algo que definitivo tengo que hacer a todos. Usted piense si no ha pecado, pero todos pecaron y yo también. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, que reciben los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Después vamos a seguir leyendo y al ver los otros 3 versículos que quedan, pero vamos a hacer una oración y vamos a invitarles que nos unamos en oración y vamos a seguir adelante en este punto. Amén. En el nombre de Cristo Jesús les invito. Oremos y vamos a pedirle a Dios que nos permita estar unánimes juntos en el mismo propósito, en el mismo canal este día. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Siempre, Señor Jesús, con la necesidad de tu presencia en nuestro ser, Señor Jesús. En mi parte, Señor, particularmente yo te necesito, Padre amoroso. No puedo vivir sin ti, Señor Jesús. Padre bendito, en cada respirar te necesito, Señor Jesús. Padre bendito, pedimos, Señor, que tú seas, Padre bendito, el que nos permitas estar, Padre bendito, siempre, Padre amado, aprendiendo de ti, Señor Jesús, y alcanzando esas promesas, Señor, que tú tienes para nosotros. Padre celestial, que prepares tu pueblo. Padre celestial, que tú abras mentes y corazones, Señor, y tú toques, Señor, vidas, Señor Jesús. Que podamos alcanzar a mirar, Señor, que hay una necesidad continua en nuestro ser, Señor. Y hay esa necesidad de una conexión continua, Señor, de estar contigo, poderoso Dios. Bendice a aquellos que han comprendido estas cosas, Señor. A los que no las han comprendido, permítenos, Padre amoroso, que puedas compartir, Señor, o que ellos puedan entender que hay una necesidad, que no es una opción, sino es una necesidad en cada vida, en cada corazón. Padre bendito, y únenos, Señor. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y prepara a tu pueblo, Señor, Padre bendito, para que esta palabra caiga en una tierra buena, fértil, Señor, y que tú seas, Padre amado, glorificado en la vida de aquellos
que reciben tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, poderoso Dios. Si usted quiere darle un aplauso al Señor, déselo. Dios es merecedor ahí en su hogar. Y si no, Dios de todas maneras tiene multitudes que le honran. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Les quiero decir que lo que estamos leyendo realmente nuestro Dios lo propició con un propósito. Si ustedes notan, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Ciertamente, si ustedes notan anteriormente, antes de la ley, pues se puede decir que no había un parámetro para nosotros de alguna manera decir que era pecado y que no era pecado. Si usted mira desde la creación hasta cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, le voy a decir que de ahí no se nota o no se dice que era pecado y que no era pecado. Pero de todas maneras, le quiero decir, la Escritura nos da una explicación ya en el verso 13 y 14. Dices, pues antes de la ley había pecado en el mundo. En otras palabras, de todas maneras, aunque no había un estándar de pecado que pudieran alcanzar a entender los seres humanos y comprender lo que era pecado y lo que no era pecado, de todas maneras, dice la palabra de Dios que ya había pecado en el mundo. Pero ciertamente dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En otras palabras, si nosotros entendemos todo esto, Dios tuvo que hacer algo sobrenatural y de una manera podemos ver que en el verso 13 y 14 Dios puso a todos los seres humanos, los metió en un orden donde sin que conozca el ser humano la ley de Dios, de todas maneras tiene que ser pasado por esta palabra. 10 mandamientos puso. Entonces, a raíz de todo eso, nosotros podemos mirar que de todas maneras, dice el verso 14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí empieza una promesa ciertamente desde el principio de la transgresión de Adán. Empezó una promesa. Si ustedes miran la última parte, dice, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces, cuando Dios propició todo esto, fue un punto donde definitivo nosotros vemos que el plan de Dios fue perfecto. Y empieza a darnos una explicación que usted la leyó. En el verso 19, 20 y 21, de ahí le voy a decir que ciertamente aquí nos explica y nos expresa lo que hacía y lo que hace la desobediencia. La desobediencia para nosotros es algo que definitivo nos lleva a nosotros constituirnos pecadores. En otras palabras, todo el que participa y participó de desobediencia, de alguna manera usted va a mirar que Dios lo mete en un estado de pecado donde definitivo se ha hecho transgresor de la palabra de Dios. Y este es un punto donde nosotros definitivo, al mirar que ha sido transgresor, definitivo, lo que hace el pecado es encarcela. Lo que hace el pecado es esclaviza. Y esa esclavitud no era solamente esclavitud por esclavitud, no. Es una esclavitud donde el ser humano definitivo, sin este proceso que Dios propició para salvación, el ser humano estaba predestinado a ir al infierno. Pero gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, le voy a decir, tipo y figura, hay políticas aquí en el mundo, lo que yo les estaba diciendo, y ciertamente los países a través de las políticas supuestamente se han liberado y tienen sus días o su día que celebran independencia. Por ejemplo, allá en México pues se le celebra la independencia un día, en Estados Unidos otro día. Son diferentes los días porque fueron luchas, fueron batallas, fueron
definitivo guerras que se tuvieron que pelear. Lo que me llamó la atención definitivo de esta guerra de la independencia de Israel cuando estuvo en Egipto fue que aquí no se disparó ni una lanza, no se usó ni una espada. Dios peleó por Israel. Y esta parte es una enseñanza para nosotros. Desde el capítulo 5 del libro de Éxodo, usted va a poder mirar que esa batalla definitivo Dios la peleó, y la peleó de una manera. Primeramente entró a un término hablando políticamente por la política que tenía Faraón, pero después podemos mirar que empezó a actuar Dios de una manera que empezó a recibir Egipto definitivo estos embates por su necedad, y eran warnings de cosas que Dios definitivo, lo que yo veo es que la paciencia de Dios fue tan grande que para él definitivo no era nada difícil exterminar a todo Egipto, pero él tuvo paciencia y negoció para que no salieran lastimados ninguno de los egipcios, porque también son seres humanos que necesitaban la salvación. No así el término político, no les importa ese tipo de socialización. Muchas veces los intereses, y de alguna manera podemos mirar que aquí en el mundo se está moviendo todo eso. Los intereses de algunos son los que reinan y importan para muchos, y el término medio o el término bajo, y hablando de categorías, no es importante para la humanidad. Ciertamente el alto credo, las altas potencias son las que definitivo reinan como quieren reinar. Y definitivo le quiero decir que anteriormente teníamos algo a favor, porque cada uno de los gobiernos, o más que todo este gobierno particularmente de Estados Unidos, estaba regido particularmente por la ley de Dios, y vemos que era un país que definitivo estaba de tal manera tan bendecido, todavía está bendecido, porque todavía hay parte de eso. Gracias a Dios que ahora vuestro presidente en este tiempo ha de alguna manera dado otra vez un valor importante a las cosas de Dios, y ciertamente ha estado de alguna manera en la boca de muchos por las cosas que se han suscitado. Amén. Les quiero decir, el nombrar él como capital a Jerusalén de Israel, esto fue de alguna manera una bomba que se destapó supuestamente, pero realmente esto no es nuevo. El pueblo de Israel, la capital de Jerusalén ha sido la capital del pueblo de Israel desde hace miles de años. Esto no es nuevo, solamente que ahora pues realmente es un escándalo, porque pues nadie se había atrevido. En 1995 podemos mirar que se aprobó y se iba a hacer, pero por conveniencia de las Naciones Unidas no se hizo. Pero admiro a este presidente, es valiente, y gracias a Dios por ello. Amén. Pero en este caso, una vez más, volviendo a la palabra, dice la Escritura que nosotros podemos experimentar que nuestro Dios hizo un plan perfecto, y esta liberación que quiere hacer en este tiempo es precisamente porque vienen muchas cosas que nadie nos va a poder librar, nadie nos va a poder salvar de lo que viene si no estamos en la mano de Dios, como decía nuestro hermano Miguel. Solamente el Todopoderoso nos puede librar de todo lo que viene. Y nosotros, aunque perdamos nuestra vida, dice la Escritura, no lo digo yo, que el que cree en Cristo, lo he repetido muchas veces, pero es algo que debemos de repetir otra vez, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo creo fielmente, porque Dios resucitó a Lázaro para que usted y yo tuviéramos un ejemplo del ser amigos de Cristo. El creer en Cristo es para nosotros garantía de vida eterna, y esto es lo que se trata. Ciertamente la otra parte del capítulo 5 del libro de Romanos, que usted y yo no leímos, verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esta es la parte más importante. La justicia que Dios tiene a favor de usted y de mí se encuentra en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia, Él es nuestro todo. Nosotros por sí mismo, aunque tuviéramos el poder,
no vamos a alcanzar a librar a nadie, ni a salvar a nadie. Es por la gracia y la misericordia. Si usted mira el verso 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero mire lo que dice después, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el verso 21 es algo que usted y yo tenemos que poner atención. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Así dice la Escritura, amén, para que así como el pecado reinó para muerte. Así es que miren, aquí hay dos tipos de imperios en nosotros. Aunque usted no se someta al imperio de la ley terrenal, de todas maneras estamos bajo otro imperio que es la ley de pecado. Y este otro imperio, déjele voy a decir, tal vez usted y yo seamos de alguna manera libres de la ley terrenal. Y tal vez la ley terrenal nunca nos juzgue porque no nos encuentra nuestras faltas. Y realmente aún delante de la ley terrenal muchos han fracasado, hemos fracasado. Hemos cometido errores, pero muchos no hemos pagado nuestros errores. Pero les quiero decir que la ley de pecado, mientras que usted no venga a Cristo, mientras que yo no venga a Cristo, ese pecado está continuamente acusándonos delante de nuestro Creador. Y el único que nos puede liberar, el único que nos puede dar la libertad es Cristo Jesús, y usted lo sabe. Yo lo sé también por gracia de Dios. Así es que nuestro Dios tiene un propósito. Ese propósito es para vida eterna, pero se requiere que usted y yo accionemos. Nuestro Dios tiene un propósito definido. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Déjenle, voy a decir que nuestro Dios, como yo les había dicho, Dios había prometido ahí en el libro de Génesis 3:15, que ciertamente lo que dice ahí usted y yo lo podemos de alguna manera mirar y va a decir, pues no dice nada de Cristo, pero realmente lo que dice es algo que está proféticamente y en misterio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, este te le irá en la cabeza y tú le irás en el carcañal. Esto quiere decir que definitivo estaba reservado esto para un día manifestarse. Ciertamente nosotros podemos mirar que nuestro Dios llevó el proceso de una manera que primero lo hizo literal. El pueblo de Israel cayó en prisión, como ustedes y yo sabemos, ciertamente en cumplimiento también a una profecía que Dios así lo había hecho, pero ciertamente era para darnos a nosotros un ejemplo grande. Y les quiero decir, las actitudes de Faraón muchas veces nosotros las manifestamos. Nosotros nos arrepentimos por un momento mientras que nos conviene y pedimos a Dios y clamamos y Dios nos responde, y después es endurecido otra vez nuestro corazón. Así estuvo 10 veces Faraón. Estaba de una manera que miraba la mano poderosa de Dios actuando, y él se arrepentía y decía, ora por mí, le decía a Moisés. Y déjenme decir que la oración de Moisés a favor de la petición de Faraón, un pagano que no creía en el Dios de Israel, pero aún así esa petición era escuchada y aquella situación cambiaba a favor. Una vez más nomás pasaba la situación y otra vez volvía a arremeter contra el pueblo de Israel. Así es también el enemigo de su alma. Una vez que usted esté en necesidad, y déjele decir, el clamor sale de lo profundo de su corazón, sale del profundo de mi corazón, pero pasa la necesidad y después como que se nos olvida. Y otra vez se endurece nuestro corazón y ya no queremos hacer lo que nosotros habíamos prometido. Faraón había prometido, voy a dejar ir al pueblo de Israel. La independencia estaba en negociación. Tuvo que ser tratado duramente Egipto por causa de su dureza de corazón, de un hombre también, por causa de Faraón. Tuvo que sufrir consecuencias todo el país, toda la gente de Egipto. Y les quiero decir que lo más maravilloso es que podemos mirar que en Gosén, el pueblo de Israel, déjenme decir que en ese tiempo, aunque se le hicieron las cargas más difíciles, pero gozaba de algo que definitivo no lo tocaba ningún tipo de situación de lo que estaba viviendo el pueblo de Egipto. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Cuando nosotros
nos ponemos en manos de Dios y de verdad clamamos, nuestro clamor es un impacto para Dios. Es un impacto donde usted y yo podemos mirar que muchas veces nos ha tenido misericordia, y por misericordia muchas veces Dios nos ha escuchado la plegaria, la petición. Pero pasa esta situación y por los que hemos pedido muchas veces vemos otra vez que están caminando en su necedad. Lamentable es esto. Es tiempo que nosotros pongamos atención a todo esto. Yo le voy a decir que Dios nos quiere hacer libres de todo esto. Ya llegó la libertad para nosotros por medio del sacrificio de Jesús, pero se trata de que usted y yo la aprovechemos, porque déjele, voy a decir que hay algo que no vemos con estos ojos, pero que nos hace cautivos. Hay algo que nosotros no alcanzamos a entender, pero déjele, voy a decir que a nosotros nos entorpece el entendimiento. ¿Y es por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón no están conectados con el Creador. Pero es tiempo de que usted, si ya conoció quién es su Salvador, no se desconecte de Él, no se aleje de Él, porque de Él depende su vida, de Él depende su salvación, de Él depende mi vida, de Él depende mi salvación. Solamente en Él podemos estar seguros y confiados. Amén. Así decía el rey David, de una manera que él sabía, aún en el tiempo difícil, lo que leímos, pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi petición y me hizo sacar del lodo cenagoso. Le voy a decir que Él sabía que aún en medio de la situación difícil era necesario esperar en su Creador. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos a poder esperar con paciencia a que el Señor actúe en nuestra necesidad? Muchas veces nosotros desesperamos o nos desesperamos. Y les quiero decir que hay muchas cosas que nosotros en ocasiones ni es necesaria la desesperación, sino que no alcanzamos a medir consecuencias y participamos de cosas que no corresponden a lo que Dios tiene en propósito. Entonces todo esto es un proceso. Lo que yo le estoy hablando es algo que definitivo va a ser un impacto si usted lo pone y lo escudriña en su casa. Todo esto que yo y estuvimos leyendo es algo que usted y yo tenemos que mirar. Ciertamente lo que usted leyó con sus propios ojos, lo que dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Esto nos trae a nosotros de una manera de mirar las cosas en el término de cómo Dios quiere caminar. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, a través de tanto pecado que vino o que se suscitó, Dios propició definitivo. Déjale, voy a decir, el ser humano no iba mejorando, iba empeorando, para que mejor me entienda. En el principio, si usted mira solamente la decadencia del ser humano, ciertamente lo que me llamó la atención de alguna manera en el principio, cuando Dios crió los cielos y la tierra y puso a Adán y a Eva en el Edén, el punto de lo que vemos allí fue algo que nosotros de alguna manera tenemos que mirar, que fue de alto impacto, pero un impacto negativo para Adán y para Eva. Ciertamente para Eva, la astucia del enemigo, dice la palabra de Dios, que era mucha, era muy astuto. Y esto no ha dejado de alguna manera de ser en la astucia. Todavía sigue siendo muy astuto el enemigo. Sigue engañando a multitudes, sigue tratando con multitudes, sigue descarriando a multitudes. Si usted mira el capítulo 3 del libro de Génesis, eso es lo que dice la Escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, y empezó a tratar con la mujer, la persuadió para que mirara de otro punto de vista lo que Dios le había dicho, que no tocara ni comiera. Y es el punto que está tratando en este tiempo. Con muchos seres humanos nos trata de la misma manera el punto. Para muchos seres humanos hay algunas cosas que definitivos para Dios son inaceptables, pero para muchos ya no son pecado.
para muchos mentir. Algunos ya tienen de alguna manera una manera de expresar el por qué se miente. Es una mentira blanca. No, la mentira no deja de ser mentira. No hay color en la mentira. La mentira Dios la llama y dice de la mentira que el mentiroso no heredará el reino de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y esto es un ejemplo solamente para que usted y yo pongamos atención. Transgredir la palabra de Dios, esto nos trae consecuencias, pecado. Nuestro Dios siempre ha sido un Dios de misericordia, por eso es que no nos consume. Pero definitivo nos hemos ganado que nos consuma. Ciertamente, aunque el hombre fracasó, Dios le hace una promesa que usted y yo leímos. Esa promesa para usted y yo, de alguna manera, somos privilegiados de poder vivir en esta etapa donde se cumplió esa promesa. Nuestro Dios se manifestó. Nuestro Dios dejó su trono acceso de gloria, dice la palabra de Dios, y se humanó. El proceso de este proceso que le digo, mire, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que de todo podían participar menos del árbol que estaba en medio del huerto, esto lo tomó por tentación para el enemigo. Aquí estamos igual. Hay muchas cosas que nosotros, Dios nos dice que no participemos y sabe que parece que es una tentación. Y también muchos son usados por el enemigo para decir, no, eso ya no es en este tiempo. Hay multitudes ahorita que han transgredido la palabra de Dios, le han quitado y le han tratado de poner. Y esto es algo que a Dios no le agrada. Dios le dijo, como les dije en el principio, le dijo a Eva de esto, y Adán le dijo, de esto que está en medio del huerto, de este árbol no participen, no coman. Pero dice la serpiente era astuta. El mandamiento de Dios fue muy claro para Adán y Eva. El mandamiento de Dios fue a un extremo. Ni siquiera se trataba de no comer, pero si usted lee detenidamente en el verso 3, dice que no lo toque, ni siquiera tocar tenía que hacerlo. Amén. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dice, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis. Y el punto de lo que le está diciendo ahí es para que no vayan a morir, para que no mueran. Pero la serpiente lo que le dice, la astucia del enemigo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Entonces ese es el punto. Mire, esta parte para nosotros, por eso es que hay multitudes de seres humanos que hoy en día, definitivo, han cubierto con un pretexto y están cubriendo con un pretexto su pecado. Pero el pecado no va a dejar de ser pecado porque nosotros pretendamos que no es pecado. Es pecado, si Dios lo menciona que es pecado, es pecado. Entonces para nosotros la independencia es que Dios quiere que nos libremos completamente de ese pecado. ¿Y cómo nos podemos librar de ese pecado? Lo que usted y yo leímos ahí en el libro de Romanos capítulo 5, definitivo, dice que el último versículo que usted leyó, el verso 19, el 21, dice la escritura, no lo digo yo, dice que para que también así, dice, porque así como el pecado reinó para muerte, dice así, también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, si usted y yo podemos poner atención a esto, vamos a tener la oportunidad que ciertamente el pecado reina para muerte, pero la justicia de Dios y Cristo reina para vida. Ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a elegir? La independencia de nosotros es Jesucristo. La independencia de nosotros, estamos en un Dios que definitivo peleó una batalla. A principio, en el libro de Éxodo tenemos una gran batalla. Fueron 10 confrontamientos y los 10 salió victorioso. Gloria a Cristo Jesús. Les quisiera decir de esos 10 acontecimientos, cada uno de los acontecimientos fue de una manera que usted y yo pudiéramos sacar provecho para nosotros mirar ciertamente como historia, pero de alguna manera usted y yo pudiéramos mirar que realmente
Dios propició todo esto para que nosotros aprendamos quién es el campeón. Amén. Y les quiero decir así rápidamente, ciertamente, lo que Dios fue llevando a cabo. La primera plaga que mandó, como ustedes saben, es que volvió las aguas en sangre. Eso lo encuentra en el capítulo 7 del libro de Éxodo, del verso 14 hasta el 21. El segundo punto, antes de eso les quiero decir que el Señor volvió eso, y ustedes van a mirar que también tenían gente allí que dice, los menciona como hechiceros, Egipto. Y esa gente también convirtió el agua en sangre. ¿Qué hizo esto? Tratando de confundir a los mismos egipcios, porque no al pueblo de Israel, a los mismos egipcios, de que pretendieran que no era algo que no podían hacer ellos. En otras palabras, el Dios de los israelitas no tiene tanto poder, nosotros también lo podemos hacer. Eso es lo que así ha sido y está haciendo todavía el enemigo en nuestras almas, en muchos, aún en los convertidos todavía lo sigue haciendo. Muchos piensan que por dinero y con dinero pueden hacer las cosas, y muchos están afanados a ganar dinero en vez de buscar la presencia de Dios. Le voy a decir que hay personas que no vienen a la iglesia porque no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque está primero el dinero. Y hay muchas personas que, aparte del dinero, está el cansancio. Es una batalla que se tiene que ganar ahí. Y sabe que va a llegar el momento en que va a mirar que su dinero y el dinero que se gana no es por lo que subsiste la persona, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. La segunda plaga que mandó, nomás me imagino, miren, en este tiempo las naciones mandan una bomba, ¡pum!, y hace estragos. Hay muertes. Aquí le voy a decir que ninguna muerte se suscitó hasta que no definitivo Dios arreció la batalla. Y les quiero decir que fueron pocas las muertes y fue por desobediencia. Fue por desobediencia. No fue porque Dios fue un Dios injusto, no, fue por desobediencia. Y todas las muertes que ha habido aquí también y que se han ido sin Dios es por desobediencia. No es porque tenemos un Dios injusto, es porque tenemos gente necia en nuestros medios y porque somos necios nosotros. Por eso se ha perdido mucha gente también. Porque Dios ha puesto los medios, ha dado la oportunidad, y nosotros muchas veces hemos entorpecido el plan y el propósito de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Yo no sé lo que usted alcance a entender con todo esto, pero Dios quiere tratar con nosotros. En la segunda plaga, Faraón pide tregua. Les quiero decir, si usted mira el capítulo 8, verso 8, pide una tregua. Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Les da una tregua y les dice: ¿saben qué? Pide tregua y les dice: oren a Jehová. Moisés ora, escucha la oración y le quita todas las ranas de ahí. Y le voy a decir, miren, tipo y figura el convertimiento de nosotros. La independencia de nosotros muchas veces así se suscita. Yo en mi convertimiento, algunas veces, empecé a orar por la necesidad, yo a pedir por la necesidad. ¿Y sabe qué? Y a través de una necesidad yo vine a los pies de Cristo. Precisamente me sentí vencido, tipo y figura de Faraón, caí rendido, Dios me ganó. Yo pensaba que con dinero y con trabajo todo se hacía. Amén. Voy un poco rápido. La tercera plaga, una peste de piojos. Wow, me imagino nada más. Híjole. Piojos por donde quiera. Qué comezón. Se los estaban comiendo vivos. Y otra vez vuelve a pedir tregua Faraón. Esta tercera plaga está del capítulo 8, verso 16 hasta el 19. Y como siempre, el engaño. Les quiero decir, solamente lo estoy llevando a que usted vea la batalla, cómo se suscitó. De tal manera que todo esto vino a ser
un suceso para que quedara en la historia de la independencia de Israel. A ver si me voy a ir más rápido porque si no, no voy a alcanzar a darles la independencia de usted y la mía. Porque es lo que se trata. Nuestra independencia es necesario que usted sepa cómo pasó. ¿Por qué pasó? Aunque leímos ya parte de ello en capítulo 5 de Romanos. Pero le voy a decir que hay un suceso, un proceso donde Dios definitivo trató y está tratando con muchos y va a seguir tratando con muchos. Trató conmigo, está tratando con algunos ya y con usted también ya trató. La cuarta plaga, gloria a Cristo Jesús, fue la plaga de las moscas. Me imagino solamente el capítulo 8, 25 hasta hacia adelante podemos mirar esta plaga hasta el verso 32. Un moscal que, válgame Dios. Me imagino, yo he mirado muchas moscas y ¿sabe qué? Wow, pero no se puede uno ni imaginar la comparación porque esto era una peste de moscas, una plaga de moscas. Quinta plaga, hiere a todo ganado, no a todo ganado, pero hiere al ganado, a todas las cosas que andaban en el campo las hieren, del capítulo 9, verso 1 hasta el 7, y les quiero decir que definitivo pudo experimentar Faraón que realmente ya a estas alturas Faraón ya estaba mirando que el Dios de Israel era poderoso, ya estaba reconociendo, ya sus hechiceros ya no podían hacer las cosas que estaban haciendo los hijos de Dios, Moisés y Aarón. Y no eran los hijos de Dios, sino Dios a través de sus hijos. Ya cuando vino la plaga de piojos, ¿sabe qué? Se les acabó el chiste a los hechiceros. Ya no pudieron hacer nada. Se rindieron los hechiceros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. La sexta plaga fue un sarpullido y unas úlceras que les mandó Dios, que los puso en una situación de clamor. Amén. Capítulo 9, verso 8 hasta al 12. La séptima plaga. Me voy rápido para alcanzar a mirar lo otro. Amén. La séptima plaga, de alguna manera usted puede mirar, de alguna manera aquí hiere directamente a Faraón. Y Dios le hace una promesa, de alguna manera usted va a mirar que le hace una promesa. Esta promesa fue directa para Faraón, que esta vez el propio Faraón tenía que sufrir las consecuencias. Él sufriría las consecuencias por su necedad. Y estamos hablando del capítulo 9 del libro de Éxodo, hasta casi todo el capítulo, se puede decir que el libro de Éxodo, el capítulo 9, estamos hablando de este punto hasta el verso 35. Y todo esto podemos mirar que ya Faraón a estas alturas estaba semiderrotado. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Nos vamos rápido. Plaga número 8, langostas. Ya la plaga número 8 y la 9, ¿sabe qué? Ya Faraón, es de las langostas, es capítulo 10, verso 1 hasta el verso 19. La novena plaga, me voy rápidamente. Y déjale voy a decir que después de las langostas, déjale voy a decir que Faraón definitivo ya se había dado cuenta que no podía con el Dios de Israel. Así también su enemigo, cuando usted es fiel a Dios, se va a dar cuenta. Mire lo más hermoso, cada plaga después de la plaga 7, de las 6 para adelante, se va a dar cuenta que gozaba el pueblo de Israel. Primeramente le endureció el corazón a Faraón y le hizo la vida cansada a los israelitas. Así también el enemigo también nos hace en veces la vida cansada a nosotros, y Dios permite para ver de qué estamos hechos, si es en realidad que nosotros nos independizamos del pecado o nomás decimos con nuestros labios. Pero ¿sabe qué? Ser fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios, para que tengamos nosotros el privilegio de nosotros levantar la corona de vida. Este es el propósito de Dios. Usted y yo tenemos que tener eso en mente, en corazón. No se trata de una carrera que lleva una distancia solamente, no, esta carrera lleva una distancia hasta la muerte, y después de la muerte empieza la verdadera vida con Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos el privilegio de tener
a favor a nuestro Dios, pero se requiere de que usted y yo estemos dispuestos en cada tiempo a pasar por la lucha y la prueba, fieles a Dios. Amén. Cuando llegó a la novena plaga, Dios le enseña a Moisés y le dice: mira, yo le voy a enseñar a Faraón, todavía va a venir otra más. Esta 9 preparó a Moisés y le hizo saber todo. Ya Faraón ya estaba derrotado, ya pedía clemencia, pero le voy a decir, ya sabía cómo tratar las cosas, ya estaba él al tanto que la oración de Moisés cambiaba la situación de su vida incluso. Muchos seres humanos saben que la oración del justo obra eficazmente, como dice la palabra de Dios, y muchos saben a quién acudir cuando hay necesidad, pero le voy a decir que solamente acuden por la necesidad. Así estaba Faraón también. Acudían solamente por la necesidad, pasaba la necesidad, se le olvidaba que era el Dios Todopoderoso el que le servía a Moisés y Aarón y el pueblo de Israel. Pero es tiempo, nosotros también, en otras palabras, esto ciertamente era para los que no conocían al Dios de Israel, pero usted que lo conoce, yo que lo conozco, debemos de estar conscientes que debe ser un servicio continuo, sin cesar el servicio a Dios. Dios requiere de hombres y mujeres fieles. Amén. La plaga número 9 sería del capítulo 10, verso 21, hacia adelante hasta el verso 26. Yo le voy a decir, pero la plaga número 10, estamos hablando del capítulo 10, verso 27 hacia adelante. Y les quiero decir que nosotros podemos mirar que de aquí para adelante, para nosotros es un ejemplo. El proceso, la independencia de Israel, lo más especial es que terminó con una celebración. Y es donde parte para nosotros. Me faltan 15 minutos y 15 minutos a ver si puedo alcanzar a lograr explicarles esto. Y esta última parte terminó con una celebración que tenían que matar, sacrificar un cordero y poner la sangre del cordero, y el capítulo 12, en los dinteles de las puertas. Así iba a pasar la muerte y no iba a herir a ningún primogénito de los de Israel. Les quiero decir que esta parte es esencial para nosotros, porque también para nosotros el Cordero Pascual es Cristo Jesús. Y ese Cordero Pascual precisamente Dios lo preparó también, y en tiempo de Pascua fue crucificado Jesús. Por eso es que para nosotros, definitivo, dice la Escritura, no lo digo yo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Este último, de alguna manera, acontecimiento para usted y para mí, es el tiempo de que se preparó todo en exclusiva, para que en este tiempo también usted y yo aprendamos esto, que en tiempo de Pascua vino Jesús, cumplió con todo lo que tenía que cumplir, y en tiempo de Pascua fue sacrificado. Jesucristo es nuestra Pascua. En este último evento, Faraón llega a rendirse. ¿Sabe por qué? Porque no creyó. Cuando miró a su hijo muerto, entonces empezó a mirar que definitivo no iba a poder con el Dios de Israel. Todo primogénito de Egipto había muerto. Amén. Y le voy a decir que pudo mirar que esa sangre, ahí en el capítulo 12, como yo les decía, verso 13, dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, y este día os será en memoria. Esta parte, el verso 14, la independencia de Israel, todavía hasta la fecha, ellos las tienen en mente. Dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. De allí para acá Israel todavía, aunque ahorita no lo celebran, lo tiene en su mente, en su corazón. En nuestro caso, como familia de Dios, nos corresponde conocer el origen de nuestra libertad.
Es lo que yo le estaba diciendo. Nos corresponde saber. Podemos mirar lo que dice la palabra de Dios cuando Dios trató con Job. El mediador para nosotros es Jesucristo. Ahí lo dice en 1 Timoteo 2:5. Dice, ciertamente empezamos desde el verso 1 y aquí es donde empieza. Tenemos 15 minutos para ver este punto. Ciertamente lo que estamos mirando ahí en el libro de Romanos es esencial. Amén. Así como usted lo miró en el verso 18, dice, y libertados del pecado, dice, así como la muerte, una vez más, gloria a Cristo Jesús. Así como la muerte, dice, vino a través de uno, así también para nosotros, como usted y yo lo podemos ver. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero aquí en el verso 1 del libro de Timoteo, vamos a llegar hasta el verso 5, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. Aquí no dice que Dios dio a su Hijo, aquí dice se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces la independencia empieza aquí, un solo mediador entre Dios y los hombres. Allá el mediador fue Moisés, ciertamente. Y déjele, voy a decir que el sacrificio de un cordero, la señal de la sangre, fue para que se respetara la vida de todo primogénito. Aquí para nosotros también el sacrificio de Jesús es el que nos permite y nos otorga a nosotros estar en seguridad. En los dinteles de su puerta no se trata de una puerta física de su casa, se trata de los dinteles de la puerta de su corazón. ¿Con qué está marcada esa puerta de su corazón? Ese nombre de Jesús es sobre todo nombre. Ese nombre de Jesús, déjale, voy a decir que cuando llega ese nombre, si usted mira el templo que se hizo en Jerusalén, no era de alta estima y de alto valor por el oro que poseía y tenía dentro de él, no, era porque el nombre del Todopoderoso se había puesto en ese templo. El arca del pacto no era porque estaba cubierta de oro, no, era porque la presencia de Dios estaba dentro del arca del pacto. Usted también y yo tenemos este privilegio de que el nombre del Todopoderoso esté en nosotros, invocado a través del bautismo en su nombre. Primeramente, de alguna manera usted y yo tenemos que saber, es necesario saber que todos los seres humanos participamos de pecado y eso usted y yo lo sabemos. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El capítulo 6 del libro de Romanos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecemos? O al que usted y yo obedezcamos, sea del pecado, dice, para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Y empieza después, dice la escritura, dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál forma de doctrina? Los apóstoles y profetas, que fue la que Dios determinó y estableció. Amén. Me voy poco rápido. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, dice, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Quién es la justicia? Es Cristo Jesús. Por cuanto eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Dice la palabra de Dios, no digo, dice más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Porque la paga del pecado, ciertamente usted y yo lo sabemos, hasta de memoria muchos se lo saben, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor Jesús les dijo, ¿y no queréis tener vida? Venid a mí. Amén. El pecado esclaviza al hombre, hermanos. Lo lleva a la muerte espiritual y física también. Recordemos, habíamos leído ya en la otra parte, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y ciertamente esto no les agradó a aquellos que lo escucharon. Y no nos agrada tampoco a nosotros. Esclavo es del pecado. El libro de Éxodo, lo que usted leyó, dice que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis cuando le iba a pasar la muerte. No iba a llegar a ellos porque esa sangre iba a ser la señal para respetar ese hogar. Ahí había un primogénito que esa sangre lo iba a cubrir. Era simbólicamente antes. Eso fue lo que Dios usó en representación del Cordero que iba a venir a presentarse, que Él era Él mismo como Cordero. Amén. Y eso yo no lo digo. Dice la Escritura. Ahora en nuestro tiempo, dice el Señor Jesucristo, es nuestro Cordero Pascual. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. El libro de Corintios, capítulo 5 de 1 Corintios, dice así. Esto no es casualidad, hermanos, que el Señor Jesucristo se haya hecho este sacrificio en el tiempo de la Pascua. No, es que era la fiesta solemne y también allá se hizo una fiesta solemne y se estableció primer día del año. Aquí también estamos hablando de una fiesta solemne cuando Él celebró la Pascua. Y este sacrificio precisamente cayó en el tiempo de la Pascua. Si ustedes alcanzan a mirar, dice que por eso es que Él de alguna manera cumplió todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y dice allí en el verso 7 del capítulo 5 de 1 Corintios, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Y aquí nos invita a celebrar nosotros esa Pascua. Pero miren, las celebraciones ya no tienen que ser tradición. Dice así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, en otras palabras, no con nuestros viejos pecados. Ahora tenemos que estar en una celebración continua en la presencia de Dios, en santificación, buscando siempre ser limpios por la gracia de Dios, que nosotros estemos siempre en la gracia de Dios. Amén. Dice sin levadura, y aquí empieza a poner unos puntos. Amén. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, mire, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí encerró todo y encierra todo. Si usted mira, malicia y maldad. En la maldad encierra todo lo que es pecado. La malicia es el pensamiento que en veces nosotros no hacemos las cosas, pero las pensamos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. De alguna manera, yo creo, hermano, la mayor parte de los hijos de Dios sabemos que nuestra libertad se origina en Jesucristo. Eso todos lo sabemos, los que hemos venido a Cristo. Amén. Por lo tanto, Jesucristo, todos sabemos que es nuestro Salvador. Aleluya. Les quiero decir, el libro de Isaías nos dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 43 días. Si usted mira, no son dos salvadores, es un Salvador, es uno solo. Estamos esperando a ese Salvador. Muy rápidamente, Jesucristo es nuestro héroe. Yo les había dicho, amén. ¿Saben por qué no es nuestro héroe? Porque en Él habita todo.
corporalmente en Él habita toda la plenitud de la deidad, dice el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y mire, por eso es nuestro héroe. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, dice, con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Gloria a Cristo Jesús. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso es nuestro héroe. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro héroe levantó la victoria allí en ese monte Calvario. Amén. Jesucristo es nuestro mediador. No hay otro mediador. Este mediador, si usted mira, vamos a leer desde el verso 1, pero ¿sabe que el verso 5 que leímos, el cual Dios, ya lo habíamos leído ahorita, pero dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es nuestro mediador, no hay otro mediador. Jesucristo es nuestra independencia, hermanos. El pecado a nosotros siempre nos acecha. ¿Sabe qué? Nos hace libres de pecado siempre que nosotros estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros pecamos, hermanos, tipo y figura, cuando usted va a trabajar en ocasiones se ensucia. Ciertamente no quiere decir que seamos perfectos, pero muchas veces usted no necesita hacer un pecado para cometer de alguna manera una desobediencia en la presencia de Dios. Hay ocasiones que nosotros le permitimos a la ira que nos toque y nos venga y nos zarandee. Hay veces que le permitimos al espíritu de mentira. Hay veces que le permitimos al espíritu de codicia. Hay veces que le permitimos al espíritu de celos. Al espíritu de pleito, tentación. ¿Tú sabes que todo eso ensucia? Todo eso nos lleva a nosotros a cometer de una manera impurezas que nos manchan nuestro templo. Y es necesario por eso venir a los pies de Cristo. Es por eso una necesidad. Amén. Les quiero decir para los que están escuchando por primera vez esto, yo creo que muchos ya lo saben, pero realmente nuestro Dios había profetizado a través del profeta Isaías, y ciertamente lo que Dios había él propuesto en sí mismo es que Él mismo se iba a presentar a sí mismo. Cuando le dijo a Isaías en el capítulo 61, verso 1 hacia adelante, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Se hablaba de Cristo. Porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombrosos de muchas generaciones, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores.
Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En el libro de Pedro, hermanos, ahí le voy a decir que hay un relato para usted y para mí. Dice, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí le voy a decir, libro de Revelación, vamos a terminar aquí. Ciertamente, para usted y para mí, Jesús es revelado como el Salvador del mundo, el que rescata, el que hace libres a los cautivos de pecado, como usted lo pudo mirar en el libro de Isaías. Pero en el libro de Revelación capítulo 5 dice de Jesucristo así, dice 1:5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro todopoderoso. Él es el todopoderoso. Después sigue diciendo ahí en el verso 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Dice el todopoderoso. Recomendación para usted y para mí. Dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Esta palabra, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Verdaderamente la libertad y la independencia que Dios nos da es para que usted y yo la cuidemos. Dice la escritura ahí en el capítulo, en el libro de Pedro 5:8, dice así, porque el diablo, dice, anda como león rugiente viendo a ver a quién puede devorar. Dice que anda como león rugiente y no dice que es un león rugiente, pero él anda viendo a ver a quién puede devorar. Esto significa que usted y yo tenemos un enemigo continuamente acechándonos. Pero el que nos libertó, nos hizo libres. La libertad que nos dio es para que nosotros la valoremos. En Él estamos seguros. El libro de Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice así: nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Sabe qué? Esto significa que nosotros dependemos de todo en Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Ciertamente usted y yo podemos mirar, el consejo de Dios siempre ha sido de alguna manera de desechar. El libro de Pedro, cuando usted lo mira, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta parte para usted y para mí es de una manera, un consejo que usted y yo necesitamos. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esta parte para usted y para mí es algo que usted y yo debemos de desearlos. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros buscamos esto, lo que es en promesa fiel es que vamos a ir creciendo para salvación. Y eso es lo que Dios quiere. Nuestra independencia en Cristo requiere de un crecimiento. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y le voy a decir que es una fuente inagotable de enseñanza, y Dios quiere que usted y yo nos mantengamos siempre en ese estado de tener hambre de aprender. Dios bendiga a nuestros hermanos que participan con nosotros en enseñar. Les quiero decir que es un proceso donde vamos a disfrutar un día, mirar el crecimiento de ellos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que nosotros debemos de desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella podamos crecer o crezcáis para salvación. Entonces, cuando nosotros miramos eso, este es el proceso para salvación. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Vamos a orar. Gracias, maravilloso Jesús, por todas tus bendiciones, bendito Dios. Porque tú, Padre amoroso, nos permites día tras día, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque tú, poderoso Jesús,
Has tenido tanta paciencia con nosotros, Señor Jesús. Gracias, poderoso Jesús. Porque tú, Señor Jesús, tienes un propósito, Señor, que tú estás esperando que nosotros lo alcancemos, Señor. No lo tienes fuera del alcance de algunos, lo tienes al alcance de todos. Solamente requiere que nosotros podamos esforzarnos y alcanzarlo. Es una promesa. Tú estás esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque nadie quiere que se pierda, sino que todos alcancemos tu salvación. Bendice tus siervos que estuvieron a través de esta red conectados con nosotros. Unge, Señor, sus vidas. Cuida de cada uno de ellos, Señor, y los enfermos, Señor, toma tú sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, despídenos de este lugar, no que tu presencia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos el martes. Tenemos una cita. Queremos invitarles que vean lo que Dios está haciendo en estos bebés que están apenas empezando sus ministerios. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y los guarde. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Que Dios los guarde. Amén.